Muy buenos días, bienvenidos a la sesión 4 y hoy quiero comenzar con la frase que ven ustedes en pantalla y dice que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, de Albert Einstein. Y esto va pues muy relacionado con sus actividades de ustedes, o principalmente el estudio. Creo que muchos de ustedes no están por obligación, quiero pensarlo así, están por quererse superar, por seguir aprendiendo. Si esto lo vemos como una obligación, seguramente será muy pesado o ha sido muy pesado esto para ustedes. Si ustedes lo ven como una nueva oportunidad que se tiene, entonces creo que el esfuerzo que han hecho tendrá una positiva recompensa. Bueno, pues bienvenidos para el grupo 009 del Campus 2, generación 6, y obviamente el módulo 19. Pues estamos cerrando el módulo y prácticamente es la última semana, y vamos a comenzar con el objetivo, que es analizar el proyecto integrador y actividades de la semana 4. Aquí es importante retomar la calificación del módulo. ¿Por qué? Debido a que el proyecto integrador equivale a un 30% y reflexión de mis evidencias a un 5%. Esto quiere decir que en esta semana se junta un 35% de total de un 100% de su evaluación. Todo esto equivale a más de las 6 actividades integradoras que hicieron en las semanas 1, 2 y 3. Es muy importante consideren esto. En el foro clase están cometiendo, pues no es un error, sino que no están considerando los parámetros de evaluación, están poniendo mucho, o más bien están comentando las retroalimentaciones de sus compañeros como muy bien, sigue así, y ya, eso es como una introducción, pero ustedes tienen que comentar con argumentos la participación de sus compañeros. He notado mucho esto, especialmente en este grupo, y esperemos en esta semana número 4 lo vayan mejorando. Bueno, pues ya viendo esto, pues vamos a continuar con, con el tutorial que traigo para el proyecto integrador. Está muy sencillo este proyecto. Creo que como no es experimental, es hacer cálculos, considero que está muy fácil. Vamos a ver las instrucciones y para continuar. Entonces ese es el problema. Todo lo que está en amarillo lo cambié los valores. Lo que está en verde se conserva, que en este caso únicamente fueron los 30 grados. Vamos a leer el problema. Dice: una persona necesita jalar a lo largo de 25 metros y sobre un piso que tiene 3.5 metros de altura un carrito que tiene una masa de 170 kilogramos. Para jalar el carrito utiliza una cuerda, que es la flecha de color rojo, que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, que en este caso es el plano donde está jalándose el carrito, con una fuerza aplicada de 320 newtons. La aceleración es constante y se opone una fuerza de rozamiento que tiene un valor de 15 newtons. Y aquí que quiero resaltar esta parte: una fuerza de rozamiento. Lo vamos a considerar para el ejercicio. Creo que en otras ocasiones no se ha considerado, entonces de verdad hay que considerarlo, porque si no nos van a salir un buen de valores que están en función a la fuerza. Entonces vamos a continuar. Que dice la siguiente instrucción: con la información dada y con los datos identificados resuelve las siguientes situaciones que se derivan del problema. En el inciso A van a presentar un esquema de vectores. Las fuerzas del problema planteado: las fuerzas que actúan son la que realiza la
persona para jalar el carrito en el componente X de esa fuerza y la fuerza de rozamiento. O sea, hay dos fuerzas. En este caso hay más fuerzas, hay dos más, que es la normal y la del peso. Vamos a pasar a la pizarra para que veamos de qué es lo que se trata esto. Bueno, este en sí es el diagrama que ustedes tienen, y estamos viendo dos fuerzas. En este caso tenemos la fuerza con la que se jala el carrito, que es esta, la que tiene la flechita, ¿sale? Y tenemos una fuerza que le llaman fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento del cochecillo. Es la fuerza de rozamiento que hay para poder mover ese carrito, y le llaman FR, fuerza de rozamiento. Aquí tenemos únicamente dos fuerzas, pero hay más fuerzas. También tenemos el peso. Al peso se le conoce también como W, vamos a hacerlo con azul. También hay un peso, y este va de esta forma, va en el plano, en este caso en el eje, perdón, Y, y a esto se le conoce como peso, y esto es igual a masa por la gravedad. Y también existe otra fuerza que se llama la normal, que es la fuerza que se opone a ese peso. Es la misma, pero en contra del peso, y se le conoce como una fuerza normal, la normal. ¿Sale? Esas dos fuerzas no las vamos a ocupar, pero es importante que las consideren. Bien, ya conociendo esto, pues podemos, hay que considerar que lo que dice el ejercicio, que hay entre la fuerza de 320, o la que usa el muñequito para jalar el bloque, es de 30 grados el ángulo. Bien, conociendo ese, todavía no es nuestro diagrama que nos solicitan, es el que sigue. Bueno, ya teniendo eso, podemos pasar a ese diagrama. Entonces ya ahí tenemos nuestras fuerzas. En ese caso, si se dan cuenta, hay un buen de fuerzas, pero las que vamos a ocupar únicamente cuando descompongamos esta fuerza que está en diagonal con respecto a los 30 grados, esta, que es F, se descompone en su componente X y se llama Fx. El que está en rojo también se llama Fy, fuerza en Y. Y también tenemos la fuerza de fricción, tenemos, que no vamos a ocupar en este caso, a W o P, y tenemos a la normal. En este caso únicamente vamos a analizar la fuerza de fricción y la fuerza en X. Este es el diagrama que sí nos va a servir. Entonces vamos a copiarlo para que ustedes lo puedan escribir o más bien que lo puedan ponerlo en su archivo de Word. Entonces vamos a copiarlo, primero vamos a editarlo en el Paint. Aquí está el Paint. Ahorita lo pegamos, que sería lo que van a hacer ustedes en este caso. Y aquí ya lo tengo, y vamos a recortarlo. Y ese sería el inciso A. Ese es nuestro inciso A. Bien. Y después vamos a hacer el inciso B, que también está muy fácil. Nos están dando la fórmula, y ahí está. Fx, que es el que está aquí, ese es el que vamos a ocupar nosotros. ¿Sale? Bueno, vamos a escribir entonces. Dice que esa formulita es F de X, la fuerza en X, va a ser igual a la fuerza que teníamos en este caso, que es de 320 newtons por el coseno del ángulo. Entonces sería 120 newtons por el coseno, le ponemos cos como se escribe en la calculadora del ángulo, que en este caso son 30 grados, y lo utilizamos obviamente en nuestra calculadora. Si ustedes descargaron la calculadora que les proporcioné en la plataforma, pues tendrían algo así como esto.
Vamos a abrirla. Aquí vamos al Word. Ahí está. Entonces ponemos, hay que cerciorarnos que esté en modo deg. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero se pone shift y aquí se pone, en este caso deg es el número 3. Estamos en deg, comprobamos, el seno de 30 es igual a 0.5 y ya quiere decir que estamos bien, un medio, o el coseno de 60 también debe ser 0.5, y ya con eso ya sabemos que está en modo deg. Si está en gradianes o radianes hay que cambiarlo. Entonces 120 por 30 grados por coseno, coseno de 30 grados, y eso nos da, proyectamos SD para que nos dé números decimales, 103.92. entonces la fuerza en X va a ser igual a 103.9230, y esos son newtons. Si ya tenemos nuestro dos incisos, más bien el inciso B. Después, con los datos obtenidos, nos piden calcular la aceleración. Por ahí en el foro, aquí lo escribí, vamos al foro, el foro de Aprendiendo Física. Les escribí que hay que checar ese detallito que tenemos para la aceleración, porque aquí está, en el inciso B, hay un procedimiento para calcular la aceleración en la instrucción 2, inciso C. Entonces aquí estamos. Bien, aquí para calcular esa aceleración podríamos hacerlo con la fuerza del componente X. Dice, con los datos de la masa y la fuerza obtiene el valor de la aceleración e incluye la imagen de la pantalla del resultado obtenido en la siguiente liga. Bueno, eso ahorita lo hacemos, pero aquí hay algo muy importante. Como el carro va a estar en movimiento o está en movimiento, hay que considerar lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, considerando que todo lo que vaya hacia allá es positivo, y nos vamos a apoyar del diagrama que tenemos. Bien, únicamente para X, aquí tenemos una fuerza R y una Fx, están al contrario, se dan cuenta, Fx va hacia la derecha y Fr va hacia la izquierda. Entonces esa sumatoria de fuerzas, en este caso va a ser Fx menos Fr, que es la fuerza de fricción o rozamiento, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración se está dando solamente en el eje X. Por tal motivo voy a calcular primero una fuerza total en X, que va a ser igual a la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento. Si no existiera fuerza de rozamiento, que nos lo está diciendo el problema, si no existiera esa fuerza de rozamiento, solamente ocuparíamos a Fx para todo el cálculo, pero en este caso hay una fuerza de rozamiento y la aceleración la estamos analizando respecto al plano X, al eje X, ¿sale? Bien, entonces por esta razón hacemos este pequeño cálculo, que es la fuerza total. Obviamente en X va a ser igual a Fx menos la fuerza de fricción, y la fuerza en X nos dio 103.923, y algo aquí me parece que aquí no cambia algo, aquí eran 320 no 120, ¿sale? Vamos a corregir esa parte de una vez para aquí de una vez corregimos esto, porque aquí sí hay un pequeño error. La fuerza era de 320, y por esa razón vamos a cambiar esto, ¿sale?
Bueno, vamos a cambiar eso, porque si no, no nos va a dar lo que nos decía el X es 320. Me van a preguntar de dónde salió ese 120. Ese 320 es la fuerza que tenemos aquí. La fuerza que tenemos aquí, no sé dónde, es 320. ¿Sale? Entonces, ahora si hago bien la operación, es 320 coseno de 30. Y da 277.128. Entonces la fuerza de X es igual a 277.128 newtons. Y les decía que aquí abajo vamos a hacer este cálculo, entonces va a ser igual a la fuerza en X, que en este caso fue 277.128 menos la fuerza de rozamiento, que para este caso la pusimos como 15 newtons, y esto va a ser igual a 262.128 newtons. Esa es la fuerza total. ¿Sale? Esto lo hacemos porque si solamente existiera, les decía, no hubiera o no consideráramos la fuerza de fricción, solamente consideramos la fuerza en X y sustituimos los valores. Entonces la fuerza que vamos a ocupar para todos los cálculos que tengan que ver con la fuerza va a ser esta, ¿sale? No Fx, ¿sale? Ya sabiendo eso, pues entonces ya podemos hacer un pequeño despeje. Entonces Fx menos Fr es igual a Ft. Esto es igual a la masa por la aceleración, un despeje. Esto es igual a Ft. La aceleración está multiplicando, pasaría, la masa, perdón, está multiplicando, pasa dividiendo, y esa es nuestra formulita. Ustedes pueden poner esos datos en la página que nos manda el Google, que es esta que está aquí, y ustedes introducen simplemente los valores, los newtons, que en este caso es la masa, y la aceleración, ¿sale? Entonces en este caso tuvimos 262.128 y teníamos una masa de 170 kilogramos. Y apretamos aceleración y nos da 1.54. ¿Sale? Ese es el valor de la aceleración, 1.5419. Entonces podemos copiarlo, más bien lo que nos pide es copiarlo, y la aceleración va a ser igual a 262.128 entre la masa de 170, y eso va a ser igual a 1.5419 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué nos dan metros sobre segundos al cuadrado? Yo primero hago puros números y al final sustituyo los valores. En este caso la fuerza se mide en newton, y un newton equivale a, un newton va a ser igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. La fuerza se mide en newton, entonces tenemos kilogramo metro sobre segundo al cuadrado entre la masa se mide en kilogramos, masa entre kilogramos entre kilogramos se cancelan, y por esa razón solamente nos dan metros sobre segundos al cuadrado. Aquí está, ¿sale? Ustedes tienen que poner ese procedimiento y después nos vamos. Luego calcula lo que se te pide en los siguientes incisos.
considerando una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado y un tiempo de 30 segundos. Con los datos de la masa y la fuerza obtiene el trabajo realizado en joules. Otra vez, el carrito tiene una fuerza de fricción, por eso se considera FR. Por esa razón sacamos FT, que es la fuerza total en X. Si no hubiera fricción, solamente tomaríamos esto que está aquí, Fx, pero hay fricción. Bien, entonces vamos a calcular el trabajo. Y el trabajo tiene la siguiente formulita. Se denota con una W. El trabajo va a ser igual a la fuerza total, en este caso en X, por la distancia recorrida. Esto está muy fácil. El trabajo total fue de 262.128 por la distancia que recorrió, en este caso fueron 25 metros. Vámonos al diagramita, vamos a comprobar lo que se llama los 25 metros. Aquí está, recorrió 25 metros. Y hacemos esa multiplicación. W va a ser igual a, pueden tomar su calculadora también y ponemos 262.128 por 25 y eso nos va a dar 6.553.2. 6.500.2 joules. ¿Por qué nos dan joules? Vuelvo a lo mismo, aquí sustituimos la fuerza y la distancia. Hacemos la misma operación, es una multiplicación pero ahora de unidades. En este caso la fuerza se mide en newtons y recuerden, un newton va a ser igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y esto va a multiplicar a la distancia, y la distancia se mide en metros. Sale, multiplicamos m por m, me va a dar m cuadrada, kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y esto va a ser igual a un joule. Y ahí está, porque nos dan joules. Sale. Vamos a hacer el siguiente inciso. Nos pide calcular la energía cinética y también en joules, en julios, joules, sale en joules. La energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No conocemos a la velocidad, pero nos están dando dos datos. Nos están dando el tiempo, que es igual a 30 segundos, y nos están dando también la aceleración que va a ser igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado, y con eso podemos calcular a la velocidad que es igual a tiempo. Ahí se borró esto. La velocidad que va a ser igual a tiempo por la aceleración, y en este caso aquí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 3 por 30, y la velocidad va a ser igual a 3 por 3, 9, 90 metros sobre segundos. Muy bien, y ahora sí podemos calcular la energía cinética, que es un medio de la masa, que la masa es 170 por la velocidad al cuadrado, que en este caso es 90 al cuadrado. Muy bien, y esto va a ser igual a energía cinética. Vamos a hacerlo con la calcu. Hacemos acá, aquí está. Nos ponemos un medio es igual a 0.5 por 170
por 90 al cuadrado. Y eso nos da 688.500 y también nos da en joules, coma 688.500 joules. ¿Sale? Bien, y podemos explicar por qué no nos dan joules. Recuerden que sustituimos a la masa y a la velocidad. Recuerden que la masa es kilogramos, la velocidad es metros sobre segundos, pero como están al cuadrado, esto va a ser igual a kilogramo por metro al cuadrado, segundo al cuadrado, y eso es igual a un joule. Arriba les había dicho por qué. Bien, la energía potencial también nos la piden en joules, y con la siguiente formulita: energía potencial va a ser igual a masa por la gravedad por la altura. Energía potencial va a ser igual a la masa, que es de 170, la gravedad 9.81, sistema internacional, y la altura, que es de 3.5 metros. Sacamos la calcu y operamos. 170 por 9.81, que es el valor de la gravedad, 9.81 por 3.5, que es la altura, y eso nos da 5.836. 836.95 joules o joules. Bien, y si quieren también operamos. Acuérdense otra vez, tenemos masa, gravedad y altura. La masa se mide en kilogramos, la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado, y la altura es metros. Entonces, kilogramo, m por m son m cuadrada sobre s cuadrado, es igual a un joule. ¿Sale? Nos vamos al inciso G, la potencia en watts. Bueno, y la potencia va a ser igual a el trabajo realizado sobre el tiempo, que en este caso fueron 30 segundos. Recordemos que el trabajo nos dio 6.553. A ver, aquí lo tenemos, 6.553.2. El trabajo va a ser igual a 6.553.2 sobre el tiempo. El tiempo es 30 segundos. Eso va a ser igual a 218.44 watts. Lo hacemos, si quieren, con la calcu. Dijimos que era 6.553.2 entre 30. 218.44 watts. Un watt, recordemos que va a ser me parece que a joules sobre segundos, y eso también puede ser igual a kilogramo metro cuadrado segundo cúbico. Entonces aquí tenemos un joules y un segundos, entonces por esa razón nos dan watts. ¿Sale? Bien, y no olviden contestar la pregunta en un párrafo: ¿qué aplicación tienen los conceptos energía, potencia, fuerza y trabajo en tu vida diaria? Cabe mencionar que esto al jalar cualquier cosa, en este caso ponen este monito jalando un bloque, cuando un tráiler jala un remolque, cuando alguien empuja un triciclo,
Hay sin fin de aplicaciones de nuestra vida cotidiana. Simplemente al momento de jalar una hoja estamos aplicando este tipo de ejercicio o parecido al que tenemos aquí, con las incógnitas que nos están pidiendo: trabajo, energía cinética, energía potencial, potencia. No podemos aplicar a nuestra vida diaria siempre que movamos cualquier objeto, cuando movemos hacia atrás nuestra silla en la cual estamos sentados, sin fin de ejemplos. No olviden que es muy importante esto que les comenté al principio. Hay que calcular la fuerza total, porque si hay fricción. Si no hubiera fricción, tomamos únicamente a Fx, pero como hay fricción, tenemos que analizar este diagrama y saber que Fx y Fr están en el eje X, y por esa razón hacemos la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración. Se hace así porque la aceleración es constante. Si no hubiera aceleración se igualaba a cero. Muy bien, entonces consideren calcular la fuerza total en X para sus siguientes cálculos. Esto va a afectar a la aceleración, al trabajo y a el último, que es la potencia, donde se involucra el trabajo. Aquí en el trabajo se involucra la fuerza total, y en la aceleración también se involucra la fuerza total. Entonces consideren eso. Si no lo hacen de esa forma, tendrían equívocos 3 cálculos: 1, 2 y el último de la potencia 4. Que tengan un excelente cierre de módulo. Cualquier duda sigo a sus órdenes en el foro de Aprendiendo Física. Saludos y nuevamente les deseo un excelente cierre de módulo y sigan adelante. Saludos.